Nos acompaña ya en estos instantes el señor Giovanni M. Lafrancesco Villegas, director de la Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora Coripet de Colombia. Y modera Bernardo Aguilar, director de Evaluación de Calidad de los CENDI en Monterrey, México. Continuamos. Bueno, ya, ahora sí. ¿Me escucha? ¿Sí se me escucha? ¿Atrás? Bueno, vamos a continuar con los trabajos de este tercer Congreso Mundial y tengo el gusto, el honor de presentar al doctor Giovanni Gianfrancesco de Colombia. Para esto quiero pedirles pónganse cómodos, pongan atención y disfruten la conferencia que el doctor nos va a regalar esta mañana. Tengo el gusto de conocerle y bueno, él es doctor en Filosofía de la Educación, doctor honoris causa en Educación Iberoamericana, director del Centro Internacional Escuela y Pedagogía Transformadora, creador del modelo Pedagogía Holístico Transformador, constructo de gran peso en el desarrollo educativo. Además, es consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas en la transformación integral del sistema educativo de Panamá. Es también miembro y fundador y miembro del número de diferentes academias colombianas de pedagogía y educación. Autor de la propuesta de educación, escuela y pedagogía transformadora para América Latina, la cual se encuentra posicionada hoy en día en 27 países de Europa. Les pido un fuerte aplauso para recibir al doctor Giovanni Gianfrancesco. Aló. Mujeres hermosas, buenas hijas, buenas esposas, buenas madres, inteligentes, multifacéticas, eficientes, eficaces y efectivas. Muy buenos días. Y hombres de bien, colegas de género, autogestionarios, proactivos, protagónicos, comprometidos y competentes, muy buenos días. Primero que todo, un agradecimiento a Dios por la vida y por la posibilidad de estar aquí. Hay más o menos 7.200 millones de habitantes en el planeta Tierra, de los cuales 1.350 millones están en China, 1.240 millones están en India, más o menos 125 millones en México, 47 millones en Colombia, pero de esos 7.200 millones de habitantes, en este momento, según los datos que me dieron, hay más o menos 3.000 personas aquí. Y yo no creo que esto sea casualidad encontrarnos aquí porque sí, sino que estamos aquí las personas que tenemos las mismas expectativas, el mismo interés, la misma motivación, la misma pasión por la educación y especialmente por la educación inicial. Y Dios nos pone un momento apropiado para que nos encontremos para formar personas nuevas que den respuestas nuevas a las condiciones nuevas del continuo devenir. Por eso doy gracias a Él, porque no creo en la casualidad, sino en la causalidad. Y segundo, gracias especiales a la doctora Gaby Fujimoto y al doctor Bernardo Aguilar, que a través de ellos me permitieron estar aquí en Puebla, ayudando a pensar en voz alta. Ojalá no los defraude. La tarea que me pusieron muy concreta para no llegar con jumbo propio a aeropuerto ajeno, la tarea que me pusieron para Monterrey fue diferente y la tarea es esta.
¿Cuál es la misión formativa para la creación de políticas públicas en primera infancia? Como dijo el dermatólogo, porque hay muy poquito tiempo, al grano. Miremos a ver si quiere pueden pasar la primera porque, listo. 5 pensamientos fundamentales que son las líneas de desarrollo para esta propuesta que voy a hacer. La primera tiene que ver con los filósofos. Fue pensada por los filósofos, los antropólogos culturales, los teólogos, aquellas personas que trabajan la pastoral, la evangelización y todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Hay unos que piensan en el niño no como estudiante, sino como un ser que se debe desarrollar en las condiciones de bienestar y de promoción. Pero segundo, los psicólogos del desarrollo, la psicología evolutiva, la psicología del carácter, la psicología de la personalidad, la psicología del aprendizaje, la psicología cognitiva, la psicología ética para el desarrollo ético y moral y la psicopedagogía. O sea que hay unos que piensan en el ser humano y hay otros que piensan en hacer una educación por procesos de acuerdo a los niveles de desarrollo del ser humano. Los terceros son los científicos, los epistemólogos y los tecnólogos que están preocupados por los conocimientos, por la tecnología. Los cuartos son los sociólogos, los que quieren desde los problemas y los contextos trabajar con los contextos que tenemos y no con los contextos que añoramos, y trabajar con los niños que tenemos y no con los niños que quisiéramos tener. Resulta que en el siglo XX estos 4 elementos fueron así. De 1901 a 1925 la tarea era el hombre. Por eso se leía arte, se leía de filosofía y se leía literatura, pero no había aparecido el desarrollo del pensamiento científico, y no había aparecido la ciencia, y no había ido el hombre a la luna, y no se habían inventado la ingeniería, o sea, pensar en las capacidades de desarrollo que tiene el ser humano. Por eso en ese tiempo a nosotros nos llamaban profesores. Pero de 1926 a 1950 viene el influjo de la psicología, cómo conocer al ser humano especialmente en su desarrollo, y su desarrollo físico, su desarrollo mental, su desarrollo emocional y su desarrollo social. Pero entre el año 51 y empezaron a llamarnos a nosotros maestros. Entre el año 51 y el 75 empieza a aparecer la ciencia ficción y el hombre comienza a hacer la gran mayoría de los inventos de la historia de la humanidad que en este momento han generado la ingeniería y que en ese tiempo se llamaba ciencia ficción, y a todo el que pensaba en eso lo consideraban un loco y se inventaron los manicomios y los frenocomios para meter como locos a los que tenían pensamiento divergente. Lo que se soñó entre 1951 y el 75, cuando nos llamaban docentes, y era la ciencia ficción, hoy se llama robótica, cibernética, telemática, informática, biotrónica, mecatrónica, y de eso es que están viviendo los niños de hoy, de los sueños de los locos de mediados del siglo pasado. Pero del año 1976 a la fecha, hasta el año 2000, en esos años fue el trabajo especialmente de los sociólogos. Ese hombre que vamos a formar en sus distintas dimensiones para que construya el conocimiento, ese hombre está ubicado en algún contexto. Y por eso empiezan a aparecer la mano de los sociólogos creando nuevos modelos para conocer la realidad. Y aparece la investigación-acción, investigación participativa, investigación-acción participativa, investigación etnográfica, etnometodológica, endógena, experiencial, dialógica, hermenéutica, fenomenológica, y aquellas investigaciones del positivismo de los científicos, entonces se fueron de medio lado. Entonces, entrando en este siglo, mire lo que hay que hacer.
con bienestar, promoción y desarrollo humano, teniendo en cuenta los procesos de desarrollo de los niños. Tenemos que prepararlos para que construyan el conocimiento y aprendan autónoma y significativamente, y con ese ser, ese desarrollo, esa madurez y ese conocimiento adquieran las capacidades para poder transformar la sociedad y la cultura gracias a su emprendimiento. ¿Quién va a hacer eso? Las políticas públicas, la familia y la escuela, y esa es la quinta tarea. ¿Cómo formar a ese hombre en esos procesos para que construya esos conocimientos, para que transforme la sociedad? Entonces ahí viene la tarea de la pedagogía. Estos 25 años son de la pedagogía. Ya estamos en el año 2013 y todavía no hemos construido los modelos pedagógicos, las estrategias didácticas, haber adecuado los currículos apropiadamente, cambiar la administración de la educación, que siempre la educación y la pedagogía ha estado al servicio de la administración, y es necesario que por fin en este siglo la administración se ponga al servicio de la educación y de la pedagogía. Es decir, que el desarrollo humano y el desarrollo social siempre han estado al servicio de la administración. Luego hay que hacer, en vez de hacer administraciones financieras, hacer administraciones pedagógicas y pensar cuáles son las finanzas para favorecerlo. Para eso, entonces, se necesita una misión, que la voy a plantear, y frente a esa misión, los sectores organizados de forma evolutiva, porque el que conoce la historia no está condenado a repetirla, y porque los biólogos, mi origen es en el trabajo de las ciencias y en la etología y en el comportamiento, especialmente soy biólogo y biólogo animal, más animal que biólogo. Y como biólogo animal y biólogo del comportamiento, pues he entendido un principio de la biología. La ontogenia recapitula la filogenia. Es decir, que el desarrollo de un organismo es el resultado de todos los procesos de desarrollo anteriores. Si ustedes miraran mi dentadura, tengo incisivos, pero no soy roedor. Tengo caninos, pero no soy carnívoro. Tengo premolares y molares, pero no soy rumiante. Tengo todo lo que tuvieron los anteriores y por eso yo soy omnívoro. Puedo roer, puedo rasgar y también puedo masticar. O sea que una persona a los 40 años no es producto de la educación que le den cuando tenga 39 años. Es producto desde la gestación, incluso desde antes del embarazo, cuando están las disposiciones, especialmente genéticas, para asegurar determinado tipo de procesos de desarrollo biológico. Y ahora frente al biológico viene el antropológico, el primer dedo. Después viene el psicológico. Después viene el académico y científico. Y después vienen los cambios sociales. ¿Gracias a quién? A unos maestros que nos equivocamos y creímos que la escuela era para dictar clase y la escuela era para resolver los problemas de los niños y para ayudar a resolver los problemas de la sociedad. Por eso, entonces, miremos, si quiere pasemos, bueno, ya funcionó ahí. Aquí hay un cuadrito en donde está la misión. Yo diría que una misión fundamental es esta: formar integralmente al niño y a la niña, entendiendo por niño al recién nacido hasta que tiene 17 años, 364 días en nuestros países. Formarlo integralmente, pero de acuerdo a la madurez natural de sus procesos. Ahorita miraríamos esos procesos, con el propósito de que construyan el conocimiento y adquieran los aprendizajes autónomos, significativos y colaborativos necesarios para que se conviertan en líderes transformacionales que respondan a las necesidades de su contexto, gracias
a la innovación educativa, pedagógica, curricular, didáctica que nosotros hagamos por ellos. O sea que para hacer una política especialmente pública en educación hay que tener 5 cosas básicas. El hombre, su desarrollo en sus distintas dimensiones para la formación integral, el conocimiento y la tecnología, la sociedad y finalmente parece que le llegó la tarea a la escuela de hacer su tarea. Esto tiene unos problemas históricos. Hace varios siglos Rousseau dijo: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Quién lo corrompe? Si él nace bueno. Él pensó que deberían haber 2 sitios para enseñarle al hombre que nace a no dejarse corromper. Y esos sitios serían la familia y la escuela. Pero si la familia en vez de estarse fortaleciendo se está acabando, y la escuela en vez de estar madurando está repitiendo lo que se pensó hace 100 años, entonces ese niño no tiene un espacio de desarrollo si a través de las políticas públicas en educación no se recupera esa tarea. Si Rousseau entrara a nuestras escuelas de América Latina, diría: el niño entra bueno a la escuela y la escuela lo daña. Eso parece que fuera mentira. Pero usted pregúntele a un niño de preescolar: ¿quién me hace el favor y me borra el tablero? ¿Qué ocurre? Si yo le dijera a un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años, en la escuela, en el preescolar, en la transición, ¿quién me borra el tablero? ¿Qué pasaría? Todos quieren borrarlo, todos. Ni siquiera dicen yo, arrancan a correr como locos, incluso se enredan, se pegan unos con otros, se dan contra los pupitres. El que va primero le jalan el pelo. Incluso el que llega primero con el borrador feliz y orgulloso, hay uno que borra con la mano. Pregunte en 6º de secundaria: ¿quién me borra el tablero? Ya nadie quiere. Yo ya lo borré, Mariela no lo ha borrado, Jacinto tampoco ha borrado nada, los otros no borran. Empieza a echarle la culpa a los otros. Por eso fue que los profesores de primaria se inventaron un nuevo cargo, el monitor. Y ponen a un niño sentado y le dicen: usted es el encargado hoy de borrar el tablero, de recoger los cuadernos, de revisar las tareas. Pero pregunta en 3º de secundaria: ¿quién me borra el tablero? Nadie. Si alguien levanta la mano para decir, ya tienen 14, 15 años, para ver quién me presta un lápiz, la gente sospecha que es que va a borrar el tablero y empiezan a decirle, como les decimos en Colombia: chupa, lambón, sapo. Aquí se le dice barbero. Y pregunta en 3º de bachillerato, de prepa: ¿quién me borra el tablero? Bórrelo usted, viejo idiota, para eso le están pagando. Respete, no sea atrevido. ¿Acaso soy la muchacha de servicio suyo? ¿Qué pasó con ese niño que nació bueno? ¿Qué está pasando en la escuela? Que mientras más tiempo están en la escuela, pierden la expectativa, el interés, la motivación y la pasión. No trabajamos especialmente por el ser humano, sino que estamos pendientes académicamente de él. Yo organicé de forma secuencial estas dimensiones. Las dimensiones que están ahí, antropológica, axiológica, ético, moral y formativa, responden al desarrollo del ser humano. Pero la dimensión biopsicosocial, corporal, motriz, afectiva, espiritual, estética, artística y democrática, formar la vida con otros, entonces forman parte del proceso de desarrollo de las personas. Pero en las cuartas, después, la dimensión cognitiva, la científica, la epistemológica, la metodológica, la tecnológica y la comunicativa, tienen que ver con los conocimientos que se construyen y se expresan. Pero la dimensión familiar, la social y cultural, la dimensión ecológica y el bilingüismo y el liderazgo y el emprendimiento forman parte del contexto que es de tipo social. Entonces aparecen 6 dimensiones para nosotros: la investigativa, la pedagógica, la didáctica, la curricular, la administrativa y la evaluativa. Cada pregunta
O cada dimensión responde a una pregunta. Primera, ¿qué tipo de niño tenemos, pero qué tipo de niños quisiéramos tener? Pero no para hacer lo que hicimos en el siglo pasado. Exámenes de admisión bien difíciles, incluso en preescolar, para que nadie pueda entrar a la escuela. Y los poquitos que pudieron entrar a la escuela, nos inventamos un reglamento escolar para expulsarlos a todos. Por eso en nuestros países, incluso en México, en Colombia, de cada 100 colombianos, solamente 8 terminan una carrera profesional. Es una escuela ineficiente, ineficaz e inefectiva, porque pensó fue en dejarlos a todos por fuera. El deshonesto, échenlo. El irrespetuoso, échenlo. El irresponsable, échenlo. El intolerante, échenlo. El bruto, échenlo. Hasta que se encontraron los deshonestos, los irrespetuosos, los irresponsables, los intolerantes y los brutos en las calles, se armaron hasta los dientes y están matando a los honestos, a los respetuosos, a los responsables y a los inteligentes. Eso es lo que está ocurriendo. Esa educación no fue incluyente y esa educación no fue preventiva. Por eso es necesario hacer una educación diferente. ¿Qué tipo de niños tenemos? Estos. ¿Y qué tipo de niños quisiéramos tener? Estos. Entonces construimos un proyecto pedagógico para llevar al niño de lo que es a lo que puede llegar a ser, en vez de tener la incapacidad de no formarlo. Esto genera problemas. ¿Por qué? Porque en Colombia se tomó una decisión en el mes de abril del año 2009. Prohibido hacer exámenes de admisión en Colombia. Todo niño debe entrar a la escuela. Y segundo, prohibido expulsar un niño. Prohibido expulsarlo. Los primeros que pusimos oposición fuimos los maestros. ¿Y qué hacemos con los deshonestos? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser honesto, a no ser que usted sea el deshonesto. ¿Qué hacemos con los irrespetuosos? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser respetuoso, a no ser que usted sea el irrespetuoso. ¿Y qué hacemos con los irresponsables? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser responsable, a no ser que usted sea el irresponsable. ¿Y qué hacemos con los intolerantes? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser tolerante, pero yo veo que usted es intolerante con los intolerantes. ¿Y qué hacemos con los brutos? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser inteligente, a no ser que usted sea el bruto. ¿Y qué hacemos con los ciegos? Aprenda braille. ¿Y qué hacemos con los autistas? Aprende el método Glenn Doman. O sea que los que tenemos que aprender somos nosotros. Sí. Al fin los maestros, después de 100 años de tener escuelas en nuestros países, nos empezamos a dar cuenta que estos 25 años son culpa de nosotros si no mejoran las condiciones en la familia, en la escuela y también en el Estado. Y las políticas públicas deben dejar eso. ¿Qué tipo de hombre quiero formar? Antropología. ¿En qué principios y valores? Axiología. ¿En qué actitudes y comportamientos? Ética y moral. ¿En qué dimensiones? Formativa. ¿En qué estadios del desarrollo biopsicosocial? ¿En qué proceso corporal motriz? ¿En qué proceso afectivo? ¿Para qué niños? ¿Para apáticos, simpáticos, empáticos, antipáticos? ¿Todos con el mismo método siendo diferentes? ¿Por qué lo formamos para la materia y no para el espíritu? Si una de las razones del hombre en el planeta Tierra para diferenciarse de las otras especies vegetales y animales es la espiritualidad. ¿Por qué nuestros países toman la decisión de quitar la ética de los programas, la religión, el orden, el aseo y la higiene, la urbanidad, el civismo, los buenos modales, el comportamiento y salud y la psicología para poner más áreas del conocimiento? Creyendo que el constructivismo es la respuesta. El constructivismo es la respuesta al tercer eje, a construir el conocimiento y alcanzar aprendizajes autónomos y significativos. Pero la preocupación del constructivismo son 5 aprendizajes: aprender a saber hacer, aprender a pensar, aprender a aprender y aprender a emprender.
¿Y dónde están las preguntas de los aprendizajes humanos? Aprender a ser, aprender a sentir, aprender a actuar, aprender a vivir y aprender a convivir. Ahí es donde está el problema. Entonces posiblemente se muestra una buena política para formar cosas que el currículo no va a permitir, porque el currículo tiene horas de clase y no tiene horas de formación. Por eso es necesario pensar en orden a cómo empezó a evolucionar ese proceso. Ahora sí vienen las otras preguntas. Entonces, ¿en qué dimensión estética? ¿Cómo lo formamos en la estética? La estética entendida como la forma de expresar la ética, ética. La estética es la forma de expresar la ética. La estética no son las artes implican la estética, por eso hay que formarlos también en las artes. Y esta persona que es y se está desarrollando, no se desarrolla solo sino con otros y debe participar democráticamente en la propia construcción de su desarrollo y en la construcción de los demás. Ahora sí que ¿cómo piensan los niños para saber cómo les enseñamos? ¿Qué les enseñamos? ¿Desde qué paradigmas o escuelas de pensamiento? ¿Con qué métodos y técnicas? ¿Con qué estrategias? Y finalmente, ¿cómo expresar lo que ellos aprenden a través de procesos comunicativos de alto nivel? Porque todo niño, incluso recién nacido, es un interlocutor válido. Ahora sí, ¿de qué familia vienen? ¿De qué contexto social y cultural? ¿En qué ambiente se desarrolla? ¿En qué culturas? Y dentro de esas culturas, cuando uno habla de bilingüismo, no solamente es el inglés, el francés, el italiano, el mandarín, sino que es la misma cultura, porque nuestros pueblos son pueblos indígenas y estamos perdiendo la cultura natural por pasar a una cultura que nos sirve, pero que a veces nos acultura, o sea, nos quita la cultura natural. Y para eso entonces, ¿cuáles son los problemas por resolver? ¿Con qué proyectos? Y entonces, ¿con qué modelos pedagógicos y con qué enfoques? ¿Con qué estrategias y recursos didácticos? ¿Con qué planes y programas curriculares? ¿Con qué gestión? ¿Y con qué criterios e indicadores de evaluación? Esas son las 28 preguntas. Si usted tiene las 28 respuestas, estoy seguro que las políticas educativas serían de excelencia. Como esto se ve de forma lineal, pero no es así, mire la última conferencia, especialmente de Nueva Zelanda, habla de los procesos holísticos, a manera de mallas, en donde el hombre se relaciona con la cultura, pero la familia tiene que ver incluso con la forma de desarrollo humano, incluso desde la misma estética. Desde que un niño sale desbaratado y degenerado de la casa, desde ahí se ve la estética. Para eso entonces el modelo que los integra más o menos tendría estas características. Miremos a ver si este no funciona. Ahí está el modelo. El modelo está organizado por números. Empezamos en la parte inferior izquierda, que hay un número del 1 al 4 que tiene que ver con los 4 primeros ejes de los 5 que se presentó. Yo voy a ir volviendo al modelo para que usted se vaya ubicando. Donde dice promoción humana, bienestar, promoción y desarrollo humano, ahí hay 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones son estas. Dentro de ese proyecto, entonces deben existir como 4 ejes. Antropológicos. ¿Qué tipo de niño quiero formar? Primera pregunta, ¿qué tipo de niño tengo? Pero ¿cómo lo tengo desde ser humano? No cómo lo tengo en sus actitudes y comportamientos. Ese no es problema del ser. Problema del ser es ¿quién es el niño? Respuesta, el niño es un ser singular, único e irrepetible. Si es único, irrepetible y singular, tiene posibilidades de la originalidad y de la creatividad. El niño es autónomo, él debe tener la posibilidad de encontrar desde sus expectativas, interés y motivación,
desde sus aptitudes, capacidades y talentos su proyecto de vida. Ese niño tiene la posibilidad libremente de optar, decidir y elegir, pero hacerlo especialmente responsablemente. Todo niño es abierto a los demás y todo niño no es un transeúnte por la vida y la escuela, sino que es un trascendente. Fue diseñado para dejar huella. No fue diseñado para que nosotros borráramos sus posibles huellas tratando de que hicieran exactamente lo que nosotros hacemos. Esa es la tarea antropológica. Es un riesgo. Pablo Escobar en Colombia fue singular, único, irrepetible, original y creativo, autónomo, libre de optar, decidir y de elegir. Se relacionó con los demás y fue trascendente. Todo el mundo lo conoce. Pero cometió un error esa escuela, que lo formó en las características humanas, pero dejó de lado las tres restantes. La axiológica, principios y valores. La ética y moral, integridad. Y la formativa, las dimensiones a través de las cuales esa persona se puede expresar como un buen ser humano. Aquí voy a poner una cosa curiosa. Cerrando la década de los 80 y ya más o menos en el año 1989 aparecen los derechos del niño. O sea que los niños empiezan a tener derechos a partir del año 1990. En este momento los jóvenes de 22 años y ya los que cumplieron 23 llevan 23 años con el derecho a ser niños. Pero no les están propinando una buena lista de principios y valores que los esté enseñando a que los derechos no se adquieren, sino que los derechos se ganan a través de los deberes que se cumplen. Los países desarrollados, derechos adquiridos a deberes cumplidos. Los países subdesarrollados, tengo derecho a que me den todo, pero a cambio no tengo que dar nada. Caín y Abel. Estamos por allá en el paraíso. Adán y Eva sacaron de una costilla de Adán a Eva. Y al mismo que apareció Eva empezó a organizar el paraíso, se volvió la administradora y se quedó ahí tranquila y mandó al otro a recoger la comida. No tuvieron sino dos problemas, uno con una culebra y otro con una manzana. Dichosos Adán y Eva que no tuvieron suegras para echarle la culpa del daño familiar a ellos. No, pero tuvieron hijos y en el mismo contexto y en la misma situación, uno con una carraca, una mandíbula de burro mató al otro. Caín mató a Abel, siendo hijos de los mismos padres, en el mismo paraíso y en las mismas normas y en las mismas exigencias. Es el problema de la libertad. Hay uno que quiere hacer lo que le dé la gana. Hay otro que quiere ganarse las cosas en la vida. Por eso alguien dijo, no le dé un pescado a un hombre, enséñele a pescar. Yo diría, dele el pescado mientras le está enseñando a pescar, no sea que mientras aprende a pescar se muera de hambre. Segundo, ya que sabe pescar, entonces nunca más le dé pescados, sino que enséñele a hacer algo con lo que pesca, no sea que porque sabe pescar pesque más de lo que necesita. Ahorita lo que tiene que hacer es que lo que pescó tiene que reponerlo. Y lo que repone lo puede hacer haciendo zoocriaderos, haciendo bioterios, produciendo sus propios peces para darle peces a los demás. A eso se le llama desarrollo sostenible. Cuando se habló de la primera frase, no le dé un pescado a un hombre, enséñale a pescar. Pues los que aprendimos a pescar nos creímos ya los pescadores y arrasamos con todos los peces. No se hablaba de desarrollo sostenible y no se había inventado la ecología todavía. La ecología es de los años 70. Por eso es importante estas dimensiones. Yo voy a pasar a la siguiente, me voy a devolver al cuadro anterior. Esto no pasa, ahora sí se pasó, pero me devuelvo al anterior para pasar al numeral
educación por procesos que está arriba, que va del numeral 5 al 11, y estas serían entonces las dimensiones de la educación por procesos. El tiempo anterior fue el tiempo de los filósofos, los antropólogos culturales, los teólogos y los pastoralistas, evangelistas y catequistas. ¿Estamos? Entonces se construyó allá y ahora lo queremos sacar. Dice que porque es muy viejo. Cuando esa primera es la que diferencia al hombre de las demás especies, debe mantenerse. Pero no es lo mismo trabajar con un ser humano singular, único, irrepetible, original y creativo, autónomo, libre de optar, definir y de elegir y trascendente a los 3 años y a los 40. Incluso un niño de 5 años es autónomo y escoge libremente el carro con el que quiere jugar y con qué color y cuánto tiempo. Pero una persona de 18 años que termina la prepa también es autónoma, pero elige la carrera profesional que quiere hacer. O sea que a pesar de que los valores son los mismos, de acuerdo a la edad y a la psicología del desarrollo, operan de forma diferente. Problema de la educación en los colegios que tienen, por ejemplo, su preescolar, donde tienen el colegio hasta grado de prepa. Vienen los niños de 4 añitos en las mismas rutas escolares de los niños de 18. Antes no era así. Aquí está el kindergarten, aquí está la primaria, en otro lado está la secundaria, en otro lado está la prepa, para que se encuentren los que tienen la misma edad biopsicosocial, afectiva y cognitiva. Y como la escuela se organiza por el perfil ideal y no por el perfil de entrada, entonces se cree que el niño desde que entró ya debe ser tratado como los adultos. Voy a poner un ejemplo. Tengo en mis manos, mírenlo aquí, un proyecto educativo institucional. El colegio se llama La Sagrada Vagancia, jornada de la mañana, y el Perpetuo Recreo, jornada de la tarde. Este colegio tiene niños desde preescolar, desde 4 años, prekinder, kinder, transición, hasta grado 12, equivalente a los 6 de primaria, los 3 de secundaria y los 3 de prepa. ¿Estamos? Ahí aparece un dato: misión, visión, propósitos, aparece el currículo, aparece todo, y al final aparece un reglamento a manera de manual de convivencia. Y el reglamento dice así: capítulo de faltas graves y faltas leves al reglamento escolar. ¿Lo tienen? Capítulo de faltas graves y faltas leves al reglamento. No dice faltas graves a Dios, faltas graves al prójimo, faltas graves al ambiente, faltas graves al reglamento. El problema es las políticas a veces. Por eso hay que poner la política al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la política. Hay un literal que dice: faltas leves, graves al porte del uniforme, sanciones. Literal A: alumno que venga sin uniforme por primera vez, amonestación verbal. Literal B: alumno que venga sin uniforme por segunda vez, anotación en el observador del alumno, firma de compromiso de los padres de familia y baja nota en comportamiento y conducta. Literal C: alumno que venga por tercera vez sin uniforme, será suspendido un día de clases. Y llega Juanita, que tiene 5 añitos, llorando a rectoría. ¿Y por qué llora Juanita? Mi mamá me pone otra vez el uniforme que no es y me van a devolver. En cambio, un alumno de tercero de prepa mira el reglamento y dice: ahí, si uno viene sin uniforme, ¿lo devuelven? Y por eso viene sin uniforme, para quedarse por fuera. ¿Por qué el reglamento es exactamente el mismo para un niño de preescolar que para uno de 11 que ya va a entrar a la universidad? Eso significa que nunca pensamos en el desarrollo biopsicosocial, afectivo y cognitivo de los niños, sino que esperamos que los niños ya tengan el perfil ideal que la escuela diseñó como egresados. Para cuando egresen, lo estamos pidiendo desde que entren. Ese viene siendo un problema.
En ese desarrollo está el desarrollo biopsicosocial, problema de género. En mi país hemos descubierto que hay problemas de género. 97% de la mortalidad académica es de los hombres. 96% de la deserción es de los hombres. Más o menos 89% de las nivelaciones y recuperaciones, los que se pueden llamar habilitaciones en clases, es de los hombres. Más o menos el 87% del bullying lo generan los hombres. Y más o menos la escuela está diseñada hoy para las mujeres. Y empieza a haber un problema. Hay normas y políticas para favorecer a los niños, para favorecer a los discapacitados, para favorecer a las mujeres, para favorecer a las mascotas, para favorecer a los homosexuales. No hay leyes para favorecer a los hombres. Como siempre las hubieron, hoy se le quitaron y hay una población de hoy que nació, dizque en la época de los derechos, pero el género masculino nació sin derechos. Es el que está de último en una fila a la entrada de un avión. Es el que está de último en una fila para entrar incluso a cualquier parte. Primero las mujeres embarazadas, primero con los niños, después pasen los ancianos, ahora pasen los que tienen discapacidad, ahora sí entren ustedes. No es que sea sexista, es que los problemas de la violencia general se están centrando en instituciones educativas, que especialmente son manejados por mujeres en el preescolar y en la primaria, y escasamente empiezan a ver la formación de los hombres arriba. Y en Colombia encontramos un dato, que de las 100 profesoras, de cada 100 maestras que tiene un niño en preescolar y primaria, 77 han tenido problema de pareja, se han separado. Incluso el 62% son madres solteras. Y a las niñas les dicen: mi amor, cruza la pierna que se te ven los cuquitos. Y estos malditos hombres no hacen sino mirarte. La mujer protege a la mujer, pero le está dando duro en la formación al niño en la primaria y en el bachillerato. Y el hombre protege a la mujer. O sea, un maestro trata de proteger a la mujer. Los niños se sienten desprotegidos. Hay que hacer esos estudios, cada uno en su institución educativa. Mire los rendimientos académicos, los rendimientos comportamentales, los rendimientos conductuales, y miren más o menos qué está pasando con los hombres. Porque cuando se asegura el éxito de un género, entonces aparece el fracaso del otro género. Antes el fracaso era el género de la mujer. Yo por eso empecé saludando a la mujer. ¿Y por qué aplaudieron las mujeres? Y cuando saludé a los hombres, ¿por qué no aplaudieron? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Más o menos el 92% de las personas que están aquí son mujeres. La educación está en manos de las mujeres. Y antes la educación era así: dulce firmeza, dulzura de madre y firmeza de padre. Y hoy el padre no tiene empleo, incluso está en la casa lavando trastes. Hoy la mujer es la que tiene el dinero, es la que está trabajando, es la ejecutiva, es la que tiene un sartén por el mango. Y eso hace más o menos unos 30 años. Y es así. Y si es así, entonces ya no es la dulzura de madre y la firmeza de padre, sino la firmeza de madre y la ausencia de padre. Por eso es que es importante mirar esos tipos de desarrollos. ¿Cuál es el peso promedio que debe tener un niño? No sé. En México se dice y en Colombia que somos obesos, pero ¿cuál es el promedio de obesos sin que se mueran? Porque hay países en donde hay obesos. 5 minutos. Hay países en donde hay obesos, pero si usted saca el promedio es porque ese es especialmente su fenotipo y a veces su genotipo, y son así.
Por eso a veces uno no puede coger escalas universales, sino mirar y analizar esos promedios. La afectividad. ¿Cómo hacer que un niño pueda manejar sus sentimientos, pueda manejar sus emociones, para que no sea ni apático ni antipático, pero tienda a ser simpático y empático? Porque quien no maneja sus emociones se mete en conflictos. El que tiene conflictos entra en frustraciones. Y los que tienen frustraciones utilizan mecanismos de defensa. Y los extremos mecanismos de defensa son la apatía y la antipatía. ¿Cómo formarlos en la espiritualidad y no en lo material? ¿Por qué en vez de dar unos tenis Reebok no doy un buen consejo y un principio que me sirva para la vida desde niños? ¿Cómo formarlos estética y artísticamente? Y cómo formarlos especialmente para la democracia, para compartir fraternidad, servicio, compromiso, justicia, equidad, tolerancia, asertividad, empatía, caridad, altruismo. Son competencias y valores de esa necesidad de democracia. Me vuelvo al anterior para ubicarnos en la tercera casilla, que son los aprendizajes y la construcción del conocimiento. Y ahí entonces miraríamos las distintas dimensiones que intervienen ahí. La dimensión cognitiva. Pregunta: ¿cuáles son los procesos de pensamiento que tienen los niños? ¿Cuáles son las habilidades mentales que están desarrollando? ¿Cuáles son las funciones cognitivas que debe desarrollar? ¿Cuáles son las operaciones intelectivas que tiene que adquirir? ¿Cuál debe ser su potencial de aprendizaje dependiendo de las características de cada niño? Parece que todo eso fuera lo mismo. No, voy a decir una función cognitiva, la segunda de 26 funciones cognitivas. Hay 8 múltiples inteligencias, Howard Gardner. Hay 26 funciones cognitivas, Ruben Forestein. Hay más o menos 3 procesos de pensamiento ubicados en 3 momentos: asimilación, acomodación y adaptación activa, Piaget. Y esos 6 son mecanizar, concretar, configurar, abstraer, establecer relaciones lógicas y formalizar. Y por eso la escuela tiene que hacer pasar el niño de lo mecánico, concreto, especialmente a lo configurativo y abstracto, y a lo lógico y a la formal. Y para eso es la primaria, el preescolar, etcétera. Hay 26 funciones cognitivas y hay 17 operaciones intelectivas que tenemos todos. Pero la segunda función cognitiva se llama exploración sistemática de la situación de aprendizaje. Y los niños en su mente nacen con esa función cognitiva. Por eso un niño que va al preescolar, a veces de 3 años, 4 años, tiene 8 preguntas básicas. Teacher, ¿qué, mi amor? ¿Qué vamos a hacer hoy? Esto, esto y esto. ¿Y por qué? Por esto, por esto y por esto. ¿Y quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo han hecho? Tales personas, mi amor. ¿Pero para qué lo vamos a aprender? Para esto y para esto. ¿Y qué me das si lo hago? Pues te voy a dar esto, te voy a poner una carita feliz. ¿Pero con qué lo hago? Con estas cositas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues con estos procedimientos. ¿Pero cuándo? Cuando se calle, no joda, cuando se calle, maldita sea. Y nos inventamos una enfermedad para ellos: hiperactivos. Yo estoy seguro que no hay niños hiperactivos, hay adultos lentos. No corran, no corran, niños hiperactivos, no corran. Si yo le digo a un niño, alcánceme, y empiezo a correr una semana, y el niño lleva una semana detrás de mí y no me alcanza, harían un pare o un trancón y dirían: ah, no, con maestros hiperactivos no. Se necesitan maestros hiperactivos, si es que hay niños hiperactivos. Mire que ustedes y yo, para poder graduarnos en la maestría, en la especialización, en el doctorado, nos tocó responder las mismas preguntas. ¿Qué voy a hacer? Título del proyecto. ¿Y por qué? Problema por resolver. ¿Alguien lo ha hecho? Revisión de antecedentes, estado del arte. ¿Y para qué lo voy a hacer? Justificación. ¿Y qué me dan si lo hago? Objetivos, bondades, beneficios, aportes, impacto, valor agregado del proyecto.
¿Y con qué lo voy a hacer? Factibilidad y recursos. ¿Y cómo? Diseño metodológico. ¿Y cuándo? Plan operativo y cronograma de actividades. O sea, un niño nace con un dispositivo cognitivo de alto nivel y la escuela tiene 3 años de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa y 5 de universidad para quitarle esas capacidades y hacer que solamente se gradúen 8 de cada 100. Esa escuela debe acabarse. No la escuela, sino la forma inhumana de hacer una escuela. Y más ahora que los niños de 5 o 6 años se pueden meter a Wikipedia y encontrar lo que necesitan. Ya no hay que enseñar, hay que dejar aprender. Ya no hay que dar quejas de los alumnos, hay que descubrirles los talentos y potenciarlos. Por eso es necesario construir entonces una dimensión distinta, que es la dimensión epistemológica. ¿En qué paradigma estamos? Porque hay unos países que son empíricos, otros son racionalistas, otros tienen el racionalismo analítico, otros tienen el positivismo, otros el idealismo, otros el constructivismo, otros. Y hoy se habla de 2 paradigmas que se complementan: el tipológico comprensivo, qué niño es, qué condiciones tiene y en qué contexto vive, y el otro es el cibernético, sistémico cibernético. Todos queremos ser constructivistas y el constructivismo lo crearon los químicos, los físicos, los biólogos y los matemáticos. O sea, ¿todo niño tiene que ser académico? En cambio, el modelo tipológico comprensivo habla más del interaccionismo, la capacidad que tiene el niño de relacionarse con contextos que existen, no con contextos que se sueñan. Y cuando todos los maestros les enseñamos a los alumnos lo mismo, el mismo día, a la misma hora y con el mismo método, y esperamos que aprendan lo mismo a la misma hora y los evaluamos con el mismo instrumento, lo más probable es que estemos masificando la educación y todos terminen aprendiendo lo mismo. Y en un país en donde todos saben lo mismo, en ese país nadie tiene empleo. Pero en un país donde cada uno es ingenioso, creativo, innovador, inventor, tiene pensamiento divergente, es autogestionario, proactivo, protagónico, es una persona que aprende a resolver sus propios problemas. Problemas del futuro en México y Colombia: la soledad, la depresión y el suicidio. Problemas de los niños en los años 2080: no tendrán hermanos, no tendrán tíos, no tendrán tías, tendrán mamá, pero ocasional, a veces un ratico durante el día, y no tendrán papá. ¿Qué les enseñamos con la misma escuela? Matemáticas, sociales, naturales. Ese es el problema. Dimensión metodológica: cambiar los métodos, las técnicas, los procesos, los procedimientos y las estrategias. Dimensión tecnológica: de acuerdo a los elementos que ellos trabajan y no las formas que yo tengo. Vine la semana pasada de una celebración de una semana cultural en una institución educativa y le dijeron a los niños: para mañana traigan trompos. Y el profesor llegó con trompos y los niños nunca habían jugado trompo. Yo le dije: como la semana dura toda la semana, hoy dígales que para mañana traigan el PlayStation y traigan el Nintendo. Y la semana se arregló, porque nosotros queremos lo que hacíamos antes, que la educación era la transmisión de la cultura. Hoy no es la transmisión de la cultura, es la formación integral de quien se educa y construye su propia cultura. Por eso los procesos comunicativos son diferentes y cada persona debe ser un interlocutor válido. Voy más rápido. Pasamos a la cuarta, que es la transformación sociocultural. Miremos a ver si pasa. Y en esa transformación sociocultural está el eje de la familia, la sociedad, la cultura, el ambiente, y todo eso relacionado con la posibilidad de exportar la cultura que tenemos. Para eso es el bilingüismo especialmente, no solo para aprender de afuera, sino para poder mostrarle a los demás quiénes somos. Antes las familias eran con una sola característica, hoy se ven 4 tipos de familias, 3 con problemas y una sin problema. Hay padres que podríamos llamar autorizados.
Son esos padres íntegros, éticos, morales, responsables, no son borrachos, no son degenerados, y que con sus actitudes y comportamientos, sin estar pegando y sin estar diciendo nada, sus hijos quieren ser como ellos y esos niños se salvan. En cambio hay unos que son autoritarios, lo arreglan con bullying físico, bullying afectivo, bullying moral, lo que sea. Hay unos que son desentendidos, ojos que no ven, corazón que no siente, y dejan a los niños solos. Y hay otros que son alcahuetas, permisivos, que le dan todo a los niños en vez de educación y formación. Hoy entonces la escuela y los maestros se están quedando sin el apoyo de la familia. Por eso empezaron los institutos de bienestar familiar, porque la familia empezó a delegar su función educativa, especialmente en el Estado, en la sociedad y en la escuela. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Reemplazar a la familia que no quiere tener al niño? ¿Cuidar al abortado? ¿O tenemos que formar a la familia? Porque este problema no puede seguir toda la vida. Hay que formar a la familia. Y se forma la familia desde que los niños están en edad preescolar y desde que están en la misma familia. ¿Para qué? Para la sociedad y de acuerdo a las características sociales. Estamos inaugurando en Medellín un salón de robótica y de tecnología. Fe y Alegría regala 40 computadores. La gobernación de Antioquia regala otros 40 computadores. Y la Secretaría de Educación regala otros 40 computadores. Y el día que se va a hacer la inauguración, ese día no venían sino los alumnos de allá, son 10º y 11, que equivalen aquí al primero de la prepa y segundo de la prepa. Allá no tenemos grado 12, son 4 años de secundaria y 2 de media vocacional. Y no eran sino 105 alumnos los que tenían que estar ahí. Y cuando ya se iba a cortar la cinta, abajo en un patio, más o menos a unos 60 metros, estaban unos alumnos con navajas regándose a chuzarse unos con otros, los que ya se iban a graduar. Entonces el rector miró y se fue hasta allá. Y ahí mismo que lo vieron, todos guardaron todo, se separaron, tenía injerencia, incluso lo querían, y les preguntó, ¿por qué están peleando? Y hay uno que dijo, ¿quién se va a quedar con las cajas de los computadores? Eran recicladores, era un barrio de recicladores, cartoneros, viven de recoger la basura. Y nosotros regalándoles 120 computadores cuando ni siquiera tenían que comer. Es que la educación no es dar lo que nos sobra y dar lo que tenemos, es investigar sobre las reales necesidades que tienen las personas y las comunidades y con ellas construir las alternativas de solución. El bilingüismo que está pendiente. Y viene entonces la conclusión. Hay que formar en 10 cositas. En color azul, la mano izquierda, que es la mano del corazón. Aprender a ser, sentir, actuar, vivir y convivir. Y la mano derecha, que es la mano del pupitre. Aprender a saber, saber hacer, pensar, aprender y emprender. O sea, formar niños singulares, únicos e irrepetibles, pero con inteligencia emocional. Que sean íntegros con actitudes y comportamientos, que tengan principios y valores, que sean buenos ciudadanos, que aprendan algo muy bien, que tengan habilidades y destrezas para hacer muy bien lo que saben, que piensen inteligentemente, que investiguen la realidad y que con liderazgo ayuden a resolver sus propios problemas. Para eso, entonces, las tareas del maestro en la innovación educativa y las que se proponen como siguiente, como los últimos de los 5 núcleos, desarrollo humano es el primero, el segundo es educación por procesos y ciclos, es el segundo, el tercero es construcción de conocimientos que va a aprender el niño y cuáles van a ser sus aprendizajes, pero el cuarto es cómo van a ayudar ellos a ayudar a resolver sus propios problemas. Pero mire cuál es el último, que como educadores seriamente desde la investigación, cómo encontrar los problemas y construir los proyectos. Desde la pedagogía, cómo generar los enfoques y los modelos.
Desde la didáctica, cómo transformar las estrategias y las metodologías. Desde el currículo, cómo generar nuevos planes y programas para no estar remendando. Maestro, país y escuela que no sueña con la escuela que quiere, termina remendando y perpetuando la escuela que tiene. Y si usted está cambiando permanentemente, debe generar entonces nuevos criterios, nuevos principios, nuevos instrumentos de evaluación. En síntesis, el modelo que se propone está articulado de la siguiente manera, como una cascada. Siguiente. Va bajando ahí la misión, cuáles son las tareas, cuáles serían los propósitos. Siguiente, para que siga bajando. Esos propósitos, cómo terminan entonces en los procesos, y esos procesos cómo terminan en los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo. Y la más importante es la siguiente, que este es el resumen de la bondad que tienen ustedes de estar aquí pensando en educación. Mensaje subliminal: país, Estado, escuela y maestro que no sueña con la infancia que quiere, estará remendando y perpetuando la infancia que tiene. O sea, las políticas no deben ser continuistas, sino que deben ser creativas, innovadoras, producto de la invención. Pero producto de la invención de la mente, pero de la invención nueva, de un nuevo sentimiento en el corazón hacia las nuevas generaciones. Y la invención en las habilidades, destrezas, hábitos, competencias y desempeños de un buen maestro. Y para eso hay un programa de formación de formadores. Un maestro que es, siente, actúa, se expresa, se comunica y no solamente enseña, transmite y genera procesos de transmisión de conocimiento. Que Dios los bendiga, gracias por la posibilidad y por el tiempo. Merecido ese aplauso al doctor Giovanni Gianfrancesco. Muy merecido reconocimiento de los educadores de Puebla, de nuestro México, a la propuesta tan clara que nos vienes a hacer. Sí, claro. Ya pueden suspender. Gracias por el aplauso. Personas que tienen valores reconocen los valores de las otras personas. Entonces déjenme aplaudirlos a mí de aquí para allá. Sí, muchas gracias. Es realmente un reto, un desafío, porque en un poco tiempo nos has dado una ruta, un mapa realmente, una propuesta holística, realmente el poner bien claramente la necesidad de un pensamiento sistémico, pero una cosa importante que él destacó, que es poner la política al servicio del hombre, y él nos da esas 4 dimensiones, como la antropológica. El primero, empezar por el inicio, soñar sobre qué niño, qué tipo de ciudadano este país o nuestros países necesitan, la formativa, la ético-moral y la axiológica, y finalmente que en nuestras manos está la transformación en las familias, las escuelas, y a través de las políticas públicas es que podemos hacer esto sostenible. Y bueno, una vez más, muchas gracias, doctor, por tu contribución. Un fuerte aplauso nuevamente. Gracias. Sí. Gracias. Sí, el reconocimiento a nombre del comité organizador del Gobierno de Puebla al doctor Giovanni Gianfrancesco. Muchas gracias.